buenas noches. La Universidad de Lima les da la bienvenida y agradece su presencia en la ceremonia de presentación del primer número de LIMAC, su revista de arquitectura. Nos acompañan en esta ocasión especial Jaime León, vicerrector, Giancarlo Carbone, director del Fondo Editorial, Enrique Bonilla, director de la carrera de arquitectura, y otras autoridades de nuestra casa de estudios. Saludamos la presencia de Enrique Arizpe, decano nacional del Colegio de Arquitectos, de los comentaristas María Teresa Quirós y Willy Ludeña y del público asistente. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura por facilitarnos sus instalaciones para realizar este acto académico. Para iniciar la presentación, cedo la palabra al editor del primer número de LIMAC, el profesor Octavio Montestruque Viso. Buenas noches, autoridades de la Universidad de Lima, señor embajador, señores comentaristas, señoras y señores. Les agradezco que nos acompañen en esta ocasión tan importante para la carrera de arquitectura de la Universidad de Lima. ¿Sí? Ok, ahora sí. Les agradezco que nos acompañen en esta ocasión para la presentación de este primer número de la revista LIMAC. Me toca hacer la introducción para este pequeño acto, y lo que quería empezar era contándoles que hace poco más de un año nuestra joven carrera se planteó el reto de iniciar una publicación académica periódica que además pueda consolidarse como un espacio de crítica alrededor de la arquitectura. Nos pareció que era bastante pertinente en ese momento pensar que el primer número de LIMAC debería estar referido a la pedagogía en arquitectura, porque en realidad, entre otras cosas, terminábamos los primeros 5 años de formación de nuestros futuros arquitectos y creo que era bastante necesario revisar nuestro trabajo para poder seguir avanzando. La pedagogía, que tiene que ver con enseñar a enseñar, propone una multiplicidad de enfoques, pero sobre todo de vertientes en donde la educación y la formación se ven enriquecidas a partir del diálogo, de la reflexión y la investigación. En ese sentido, el primer número de LIMAC busca sobre todo ser una plataforma abierta al diálogo, en donde las ideas se puedan intercambiar y discutir, y pretende enseñar que a pesar de estar en una realidad en la que el diálogo no siempre es la primera opción, la educación y la formación empiezan siempre por escuchar y reconocer a quien se tiene delante. La revista está compuesta por 3 secciones. En la primera sección, es la sección temática, se comparten las experiencias académicas de colaboradores externos a manera de ensayos. Ahí se resalta la importancia de la investigación como una manera de aproximarse al conocimiento y a la innovación. La segunda sección, que hemos denominado Ciencia y Praxis, busca darle espacio a los profesores de la Universidad de Lima, que en este caso nos plantean las inquietudes docentes a partir de las áreas académicas del proyecto de arquitectura y de dibujo. La tercera parte, que hemos denominado dossier, está reservada para nuestros alumnos, que en realidad es para quienes hacemos todos estos esfuerzos, y pienso en responder de manera sobresaliente a esta invitación al diálogo académico. La Universidad de Lima, el Fondo Editorial, la Oficina de Proyectos y Eventos Académicos, los escritores invitados, los profesores, nuestros estudiantes y todos quienes se han involucrado en esta aventura editorial, nos vamos a tomar hoy un breve descanso para celebrar este primer número de la revista, y esperando que LIMAC les tenga mucho que decir, pero que sobre todo nos pueda hacer dialogar bastante. Gracias. Ahora le daremos la palabra a la doctora María Teresa Quirós, directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Muchas gracias, buenas noches.
dedico muy especialmente a la carrera de arquitectura, representada por su director, el arquitecto Enrique Bonilla de Tola, por la invitación a presentar este primer número de la revista de arquitectura de la Universidad de Lima y compartir la mesa con Willy Ludeña en un momento tan significativo como es para una carrera dar a luz un proyecto de expresión y de pensamiento en una carrera que diríamos ya tiene carta de ciudadanía en la Universidad de Lima. La presentación de un libro es además una celebración, una fiesta, y celebrar en particular con la presencia de tantos estudiantes creo que resulta doblemente significativo. Por el cargo que desempeño en la Universidad de Lima como directora del Instituto de Investigación Científica, he tenido la oportunidad de conocer a los profesores de arquitectura, jóvenes con iniciativa y entusiasmo que llevan adelante proyectos de investigación a la par que enseñan y van, digamos, dibujando nuevos campos y panoramas para la reflexión y la propuesta, además de darle lo que yo llamaría nuevos colores y nuevos aromas a nuestra universidad, así como tendiendo puentes con otras carreras a partir de preocupaciones comunes relacionadas con el urbanismo, la comunicación, nuestra ciudad y propuestas de desarrollo ambiental. En lo personal, como socióloga y como hija y hermana de arquitectos, el campo de la arquitectura ha sido y me sigue siendo familiar y de mucho interés. Este primer número de la revista LIMAC, de una carrera que ya tiene sus primeros egresados, está dedicada a la pedagogía de la arquitectura. Entiendo que ha sido una decisión editorial oportuna, porque invita a pensar y a aprender de la experiencia y de la responsabilidad en la formación de una nueva generación de arquitectos que la universidad ofrece a la sociedad. Y no se trata solamente de artículos que piensan o se refieren a las formas de enseñar, sino que se anclan, a mi criterio, en dos asuntos fundamentales. En primer lugar, entender la arquitectura como un hecho cultural, y en segundo lugar, pensar en el sentido que tiene enseñar e investigar en tiempos en los cuales los muros universitarios se disuelven y los referentes para pensar la arquitectura, pero también la mayor parte de las carreras, trascienden esos muros y guardan relación con parámetros globales, es decir, lo que ocurre en el mundo, las imágenes que tenemos de la arquitectura en el mundo, pero también de recuperación de lo propio. Dicho de otra manera, una carrera profundamente vinculada con la sociedad de la que es parte. Como se ha indicado, la revista tiene 3 secciones y voy a entrar a comentar algunos de los artículos o algunas de las ideas de los artículos. Desde la Universidad Politécnica de Madrid, Joaquín Ibáñez Montoya propone una reflexión contemporánea sobre la investigación en arquitectura, poniendo especial énfasis en el valor de la investigación bajo el título de La invención del arquitecto, y refiriéndose a un asunto que creo que despierta importantes debates en el mundo de hoy, porque se tiende a desmerecer la investigación en el campo de la creación y del arte. Ante el apabullante empeño por lo científico y los indicadores y los rankings internacionales que sobrevaloran los papers científicos, Ibáñez Montoya nos habla sobre la necesidad de incorporar las condiciones artísticas a las científicas habituales, estableciendo la relación entre ciencia y creación, gestión de redes y grupos y una cultura digital emergente que supone algo más que un simple cambio de sistemas en la apropiación del conocimiento y de su construcción. Además, añade un asunto que nos parece fundamental y que es el objetivo de cualquier investigación, que es que el trabajo debe producir utilidad social y aporte al conocimiento. Es decir, si bien la finalidad de un proyecto arquitectónico o de una tesis no es estrictamente la investigación, siempre tiene que tener algo de investigación.
pero añade algo pertinente para la vida universitaria, el autor, y es incorporar la investigación como parte de la pedagogía de la arquitectura, es decir, de la enseñanza de la arquitectura, como una gran oportunidad y además como algo esencial para la renovación académica. Más aún, porque significa poner la mirada, nuevamente repito, en la incidencia que los resultados de investigación deben tener en nuestras sociedades como parte de la formación de los alumnos y dando un espacio significativo a la divulgación y al diálogo de resultados. Ahí el campo del urbanismo representa una posibilidad singular en ese sentido, aportando a través de la propuesta de políticas públicas. El autor formula dos preguntas que debieran ser respondidas en el interior de la carrera y que los estudiantes pueden plantearse. ¿Cuál es la diferencia entre la formación profesional y la investigación? ¿Por qué es necesaria una investigación arquitectónica? Para nutrir la práctica profesional. Y para orientar la respuesta, sugiere desarrollar un diálogo entre razón intelectual y sentimiento. Me atrevo, a propósito de este enfoque, mencionar un artículo aparecido en el diario El País el 10 de mayo último, en la sección internacional, que titula ¿Necesitamos tantos científicos? Y menciona un ensayo a propósito del debate que hay en este momento en Estados Unidos sobre lo que muchos consideran como un énfasis excesivo en la educación científica frente a las artes y las humanidades. Comenta que en el MIT de Boston, donde el 100% de los estudiantes sigue carreras científicas, sin embargo, se obliga a los estudiantes a tomar un cuarto de sus asignaturas en el ámbito de las ciencias sociales o el arte. Precisa que en la actualidad hay 1,5 millones de estudiantes de primaria en Estados Unidos que no reciben clases de música y otros 4 millones que tampoco reciben educación en artes visuales. Señala que el 100% de los estudiantes de escuelas públicas, es decir, alrededor de 23 millones, nunca han tenido una clase de danza ni de teatro. Sin embargo, el autor cita a Steve Jobs, el fundador de Apple, diciendo lo siguiente: el ADN de Apple no es la tecnología, sino su combinación con las artes y con las humanidades, lo que nos aporta el resultado. Por eso es que él sostiene que el pensamiento crítico es fundamental hoy en la vida universitaria. Y termina el artículo señalando lo siguiente: la innovación no solo es un asunto técnico, sino de comprensión de cómo funcionan las personas y las sociedades, lo que quieren y lo que necesitan. América no va a dominar el siglo XXI haciendo chips, sino reimaginando cómo interactúan las computadoras y otras tecnologías con los seres humanos. María Elia Gutiérrez Mozo, desde la Universidad de Alicante, en otro artículo sobre el método de la composición arquitectónica, propone orientar al alumno a pensar la arquitectura y asomarse al mundo, pero como un camino donde el estudiante que se está formando como profesional se conoce a sí mismo en tanto que arquitecto. Trabaja sobre los métodos de transmisión de conocimientos, en particular en una asignatura, y enfatiza los métodos de enseñanza participativos en el aula que permitan que el alumno exponga sus ideas, opine, plantee su experiencia. Es decir, dice, la arquitectura tiene que ser una arquitectura viva. Propone un programa de formación teórico y práctico organizado alrededor de prácticas lúdicas, es decir, de juego, porque dice que la composición no es otra cosa que un juego, que el alumno dé rienda suelta a su fantasía, a su capacidad de conversar, de argumentar, a sus dotes gráficas, y enfatiza algo que es importantísimo y que es un debate que se da también en el mundo hoy día, que no aprendemos solamente con los libros, aprendemos con las imágenes. Hoy no se aprende, hoy se aprende en distintos formatos. Añado, hoy en día se lee en diversos soportes, no solamente el del libro. La autora termina señalando además
quedémonos con pocas palabras y hablemos y escuchemos. Y eso me recordó un profesor español que me comentó una vez que hoy día en clase cada vez habla menos, porque hay que facilitar, o sea, hay que evitar este afán argumentativo que ha rodeado, esta retórica que ha rodeado la enseñanza. Y ahí, a propósito de este tema, Baltasar Gracián, un jesuita aragonés, un clásico poco divulgado de la literatura en el siglo XVII, refiriéndose al abuso de la palabra, dijo lo siguiente: lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si breve, no tan malo. Bueno, espero que sea un poco breve también. En fin, en tercer lugar, la argentina Inés Boisset, de la Universidad Nacional de Córdoba, titula su trabajo, que es uno de los trabajos que más trabaja sobre la enseñanza y la investigación, Enseñar e investigar arquitectura. Y lo inicia con una cita de Paulo Freire, un educador brasileño muy reconocido, muy admirado por mí, con una cita que dice lo siguiente: mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Es decir, se trata de un artículo que habla del papel del maestro en interacción con el alumno, como un creador de conocimiento. Y sostiene que hay que crear un método para socializar el saber. Defiende, al igual que Joaquín Ibáñez, la necesidad de desarrollar otras formas de conocimiento desarrolladas con la creación y no solamente con la razón, o que permitan la interacción entre creación y razón. En ese sentido, precisa, el Bauhaus se convierte en un punto de convergencia de las formas creadoras que aceptaban el desafío del progreso técnico como su admisión de responsabilidad social. Destaca 2 experiencias muy importantes, la de la Escuela de Arquitectura de Talca en Chile y la del Instituto de Diseño en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, con experiencias bien interesantes que los invito a que todos lo lean, ¿no? Y sobre todo defiende teorías educativas y pedagógicas que están acorde con las teorías educativas y pedagógicas de otras carreras y que suponen salir del encierro del aula para mirar la sociedad, y la de un maestro que deja de ser simplemente un transmisor de contenidos para convertirse, ahora ya en mis palabras, en un arquitecto de recorridos. Se pregunta, casi al final, si es capaz la experimentación en arquitectura de generar conocimiento. Y se responde señalando que desde la experimentación se puede probar, comprobar, encontrar respuestas y generar innovación. No me voy a extender mucho más, pero pienso que el artículo de Cristina Dreyfus, profesora de la Facultad de Arquitectura, la carrera de Arquitectura, sobre la enseñanza, aprendizaje en el taller de diseño, constituye un aporte para mirar de forma clara y transparente la propuesta de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Lima. Y en ese sentido es un testimonio analítico de los primeros años transcurridos que cierran, junto con la sección de Ciencia y Praxis, esta magnífica revista que me complazco en presentar y en recomendar a todos ustedes. No puedo sino desearle una larga y prolífica vida a la revista Lima. Muchas gracias. Gracias, doctora Quirós. Ahora escucharemos los comentarios del doctor Willy Ludeña Urquizo, arquitecto, docente e investigador. Buenas noches a todos. Desde luego quiero agradecer la invitación a presentar esta noche el número 1 de la revista de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima, dedicada a la pedagogía y la arquitectura. Yo diría, no hace mucho, pero podría de pronto hablar de unos buenos 5 años, seguía pensando que Mirko Lauer tenía la razón para el caso de la arquitectura. Cuando hacíamos un repaso del drama de la crítica del arte en el Perú,
nos percatábamos que la mayoría de los críticos de arte, que hacen crítica pública, no tienen nada que ver con el arte en términos de estudio. Él decía que el gran problema de la crítica del arte en el Perú, o del arte en el Perú, es que hay demasiados artistas brutos con talento. Efectivamente, Luis Lama es informático, Jorge Villacorta es médico genetista, Juan Hacha fue ingeniero químico. Y efectivamente, en la crítica del arte peruano no había nadie que había estudiado arte. Entonces, para explicar el por qué los artistas que se forman en la Escuela Nacional de Bellas Artes o la Universidad Católica no tenían ningún interés por la crítica, la teoría, la escritura o la reflexión, con excepciones, desde luego, que las hay siempre, puedo pensar en Cislo tal vez. Digo, en estas facultades efectivamente salía el típico artista que solía decir que el artista habla con su cuadro y no tiene que decir más nada. Y el drama es que efectivamente la crítica del arte en el Perú estaba en manos de gente que no había estudiado arte. Algo de eso le pasaba a la arquitectura en relación a la crítica de la arquitectura. ¿Por qué no teníamos revistas en el Perú? ¿Por qué los arquitectos no escriben? ¿Por qué no leen? En realidad, siempre citaba a Mirko para decir que efectivamente el problema de la arquitectura peruana es que hay demasiados arquitectos brutos con talento. Ante la presentación de una revista como Limac u otras del mismo género, no puedo ser completamente imparcial, debo decirlo. Por el contrario, más allá de cualquier observación a ella, debo manifestar mi completa empatía e identificación con todo lo que esa gesta heroica que significa sacar adelante un proyecto editorial como una revista de arquitectura realmente significa. Y sobre todo si se trata de una revista que aspira a ser una revista académica en toda la extensión de la palabra. Todos aquellos que hemos estado involucrados alguna vez con esa aventura de soñar publicaciones que no encuentran financiamiento, autores que nos torturan con artículos que no terminan de llegar, impresores que nunca cumplen los plazos o utilizan medios no acordados, así como constatar que la publicación no circula como pensábamos debido a que los arquitectos leen cada vez menos para atragantarse de puras imágenes. Entonces sabemos lo que significa hacer una revista como Lima. Por eso, de entrada, quiero felicitar a la Universidad de Lima por apoyar iniciativas propuestas desde la arquitectura, así como a su director, el profesor Enrique Bonilla, y a todos los que colaboraron en cualquiera de las funciones, por concretar la publicación de esta revista, cuyo nombre tiene varios significados y que me parecen calzan perfectamente con su espíritu, con el territorio en el que se produce y con la universidad en que se gesta. Para mí en particular, la aparición de Limac tiene un sentido especial, y permítame un testimonio personal. No porque tenga que ver con ella directamente, sino porque algo de lo que pregonábamos desde siempre como editor y profesor se prolonga o concreta en iniciativas como la revista que presento ahora. Digo esto porque, conociendo a Octavio Montestruque y Ángeles Maqueira, quienes fueron mis estudiantes en el Seminario de Crítica de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, la revista académica que diseñaron en el curso como trabajo final ha tenido en Limac su principal prueba y aliciente como esos editores especializados que necesitamos a gritos en la arquitectura peruana de hoy. La revista, como ya se ha dicho, tiene 3 secciones. El primero corresponde al de los 5 artículos que recogen el tema central de este primer número dedicado a la pedagogía y la arquitectura. Al respecto, debo destacar el hecho de haber dedicado este primer número a un tema que, aunque resulte paradójico en el Perú, es una lamentable constatación: la inversa proporción entre la existencia de tantas facultades de arquitectura y una cantidad enorme de arquitectos dedicados a la docencia y la reflexión francamente minoritaria sobre la docencia. Hay muchos arquitectos haciendo de docentes de arquitectura, pero hay pocos profesores dedicados a plenitud a hacerlo con reflexión crítica sobre el difícil oficio de enseñar. Es verdad, este no es un problema de ahora. Ha sido un rasgo de siempre, salvo las reflexiones sobre la docencia de los arquitectos de la generación de los 60 y 70 del siglo pasado. La prueba es que el Perú casi fue el único país que nunca participó en los famosos congresos de facultades de arquitectura de América Latina, donde se discutía principalmente los temas pedagógicos.
En tanto, desde el Perú no había ninguna ponencia, ningún arquitecto interesado en participar en estos congresos. Siempre hay excepciones, pero en realidad podría decir de que el Perú simplemente no participó en este espacio privilegiado del debate latinoamericano sobre los temas pedagógicos. Bolivia tiene un congreso anual sobre pedagogía casi en todas las áreas académicas. Todos los profesores del área académica de dibujo o comunicaciones se reúnen una vez al año para discutir los temas teóricos de la pedagogía en esa área. Pasa lo mismo con la historia, pasa lo mismo con los talleres de diseño. En el Perú no tenemos ningún congreso académico. Los profesores de esas 44 facultades que existen en el Perú no discuten, no se miran la cara, no piensan, no dialogan, y eso en realidad es una tragedia académica para el Perú. Y por eso es que me parece excepcional que el IMAC haya dedicado este primer número a plantear el tema de la pedagogía como un objeto de reflexión fundamental. El artículo de Enrique Bonilla delimita en esta primera sección al sujeto social y profesional que ejerce la docencia desde su condición cultural y profesional de proyectista a partir de un análisis del Tratado de Alberti. Gran parte de la compleja ubicuidad epistemológica y la gloria o la pesadilla de ser arquitecto en este mundo nace precisamente en el Renacimiento y sus múltiples invenciones. Resulta interesante la contribución de Joaquín Ibáñez Montoya sobre el sentido de la investigación en la lógica pedagógica de la arquitectura. Tal vez en este caso una mejor precisión de la investigación en arquitectura, que puede transitar de la epistemia de las ciencias sociales hasta el de las ciencias naturales y formales, hubiera permitido contar con un mejor panorama de la compleja relación entre arquitectura e investigación. El tema de la composición arquitectónica es el tema del artículo de María Elia Gutiérrez. Alude al estudio de los diferentes métodos de transmisión de los conocimientos que luego deberían ser procesados a través de la composición de componentes de diversa naturaleza y función. También sobre la investigación y los procesos híbridos que se producen en la enseñanza y práctica de la arquitectura. Este es el tema del artículo de Inés Moisset. El objetivo parece plausible: encontrar una metodología posible que permita la convergencia en procesos de enseñanza y proyecto. Pero la búsqueda de la hibridez, desde la hibridez, en realidad lo que produce a veces es una tautología inevitable. En fin, es un artículo polémico y en ese sentido debo decir que comparto plenamente y suscribo casi punto a punto las expresiones de Teresa en ese análisis sobre el texto. Finalmente, el artículo de Cristina Dreyfus sobre la enseñanza, aprendizaje en el taller de diseño es un texto importante. Es verdad, no se trata de la primera investigación sobre el particular, es decir, sobre el tema de los talleres de diseño básico, pensando en los textos de Víctor Smirnov o Pablo Osorio y otros, por mencionar algunos, pero sí se trata de una contribución valiosa, sistemática y convincente desde el punto de vista teórico y metodológico sobre el sentido, proceso y resultados de los talleres básicos de diseño. Este número pone de relieve, como he dicho, la necesidad de convertir la pedagogía en un objeto de estudio y transformación. Ahora hay 44 facultades de arquitectura en el Perú, en Francia hay menos de 10. Nadie sabe cómo se enseña y quiénes enseñan. Tenemos que pensar e investigar sobre esta situación. Es un imperativo esencial si queremos pasar a otros niveles de excelencia. Y en ese sentido, creo que la principal contribución del IMAC va en esta perspectiva. Es un espejo incómodo, desde luego, pero necesario para ver qué estamos haciendo en el Perú en medio de esta vorágine y de un boom inmobiliario que termina de alguna manera convirtiendo a todos los arquitectos en personajes que van y vienen de oficinas y dictan el curso media hora y produce divos precoces, etcétera, etcétera. Los artículos de la sección Ciencia y Praxis me parecen interesantes, pero los encuentro muy descriptivos y sin la densidad teórica de la primera parte. Para el futuro habría que precisar mejor el formato de esta sección. Ciencia y Praxis agrupa un conjunto de 3 artículos que ponen en análisis experiencias pedagógicas concretas como la efectuada en la enseñanza de la expresión gráfica, los talleres básicos y la enseñanza de la investigación. La tercera parte trae bajo el rótulo dossier una miscelánea de artículos que abordan desde la arquitectura en el arte medieval hasta el análisis de la casa Melnikov
de los tiempos de la Unión Soviética, pasando por un análisis del racionalismo nórdico de Alvar Aalto y el estudio de la Villa Müller y el paseo arquitectónico de Adolf Loos. Los autores de los artículos, como señalan los profesores Cristina Dreyfus y Octavio Montestruque, son estudiantes del área académica de Historia y Teoría de la Arquitectura. Sobre la incorporación de artículos que tienen el mismo formato y asumen los mismos requisitos que los otros, y de autores que son estudiantes de pregrado, no me queda muy claro la sensación de una incorporación ambigua en la revista. Si bien son estudiantes de pregrado, ellos deberían haber sido considerados también como autores, cosa que no aparece en la lista de autores de la revista. Pero también en esto puedo ponerme del lado de los editores, porque existe el convencimiento que se trata de artículos que aún requieren una mayor profundidad y fundamentación teórica. Soy de los que piensan que los estudiantes de pregrado deben publicar e investigar. Algunos colegas piensan que no. Mi experiencia en la Católica, en la Universidad Católica, donde fui director de la oficina de publicaciones hasta hace 3 años, ha sido en este sentido muy estimulante, porque fui editor de una revista que se llama Logotopo, con artículos de los estudiantes de pregrado. Abrimos una serie editorial de arquitectura de bolsillo, que publicaron 2 libros que se agotaron rapidísimo, y textos de investigación publicados en la revista A. Y este es un tema controversial. Yo invito a los editores a que piensen si tiene sentido o no. Insisto, yo soy alguien que cree que hay que publicar trabajo de los estudiantes de pregrado, pero en un contexto de una excelencia académica, de revisión, en el mismo sentido que los otros artículos. No voy a cometer infidencia cuando expreso testimonios de muchos colegas que soto voces suelen decir que por qué se publican artículos de estudiantes de pregrado y no de los profesores, en primer lugar. Interesante observación. Interesante si realmente fuera justa. Porque en un país donde el perro del hortelano es discurso ideológico y programa de vida para muchos, efectivamente estos profesores que reclaman casi son siempre los que nunca entregan trabajos para ser publicados. No se puede tener celos y envidia de un estudiante de pregrado que es casi como un hijo nuestro. Al contrario, habría que alentar, promover que ellos publiquen, que ellos de algún modo encuentren su propio camino como editores, articulistas, etc. Eso a mí me parece francamente inaceptable, pero hay de todo, pues. Y de tal suerte que desde hace 3 años ya no se publican más trabajos de alumnos de pregrado, ni sale Logotopo, ni se publican más arquitecturas de bolsillo. En fin, son este tipo de impases con los que tenemos que bregar en un contexto como el que estamos hoy en día viviendo. En realidad, los artículos de los estudiantes de pregrado no pueden ser publicados en una revista porque son estudiantes de pregrado, sino porque son buenos artículos, sean de profesores o de estudiantes. Y no pueden tener esa mirada compasiva como la que creo generosamente tiene un poco Limac en relación a los artículos de los estudiantes de pregrado. Por eso decía, esa omisión de sus nombres en la lista de autores creo que no tiene ese sentido, pero comparto un poco el interés que tal vez haya estado en el fondo del tema, ¿no? Hoy, en el que la Universidad Peruana se encuentra frente a un nuevo desafío normativo y una mayor exigencia de calidad vía la acreditación, las revistas académicas deben cumplir un rol fundamental. La cantidad de puntaje que le otorga a la universidad una revista como ARCU, indizada por ISI y Scopus, lo mismo que EURE en la Universidad Católica de Chile, es impresionante. Equivale a 30 doctorados o profesores doctores que hay en la universidad. Solo 2 revistas le pueden otorgar ese puntaje. Por eso es importante seguir en el empeño de hacer este tipo de revistas. Limac aspira a caminar en este propósito, estoy seguro, pero es una tarea extremadamente difícil. Se los digo por testimonio personal. Perdonen un poco la inmodestia, pero si hay alguien que puede decir que ha estado involucrado en la mayor cantidad de revistas de arquitectura en este país, tal vez sea el que habla. Tengo que haber por lo menos unas 6 revistas que nunca pasaron el 3er número. Por eso se dice que el Perú es el país de los primeros números y la primera piedra, que nunca se construye. Y Urbes es
pienso yo, o fue la primera revista académica científica en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. Y se ha convertido en una revista casi mítica en el contexto latinoamericano, porque todo el mundo me pregunta qué hay de Urbes, y todo el mundo dice de que la ha visto el número 4 o 5, y en realidad no existe, pero se ha convertido en una especie de leyenda viva, y me divierte ver cómo la gente inventa personajes o números de revista que nunca han salido. Y en realidad era la única revista científica académica unipersonal que hay en el Perú. Pero además porque todas las revistas de arquitectura son unipersonales. Arquín, que es la revista de Freddy Cooper, la revista de diseño era la revista de José Bengoechea, y Urbes era de alguna manera mi criatura, pero yo creo que eso tiene que terminar. Tenemos que apostar por un trabajo colectivo, por un trabajo que cree una cierta profesionalidad en hacer revistas. No podemos estar haciendo revistas académicas como gestos heroicos. Fíjense ustedes, y seguro que los editores de Lima estarán de acuerdo conmigo, tenemos que rascar la olla para conseguir 3 o 4 buenos artículos si se quiere hacer una revista en el Perú. Carlos Tobar, director de Bitácora Urbano Territorial, revista Easy Scopus colombiana, el otro día me contaba en Bogotá que para cada número tiene 85 artículos de excelente calidad para seleccionar, pero tiene que publicar solamente 10. Las revistas top, Indizamiento Máximo, Easy Scopus, Arcu, de la Católica y Ebre, cada número tiene en bandeja 115 artículos para seleccionar. Yo recuerdo con Urbes, y seguro que pasa lo mismo con Limac, y seguramente también con arquitectos de la Universidad de Ricardo Palma, hay que rogar, pedir, esperar como una tortura que nos lleve un artículo, que nos caiga algún material decoroso para ser publicado. Eso no puede pasar, ¿verdad? Y si queremos pasar a otro nivel de excelencia, en realidad tenemos que modificar sustancialmente criterios y una serie de conceptos sobre el tema. En concreto, el Perú no tiene ninguna revista de arquitectura y urbanismo indizada, ni indexada, ni arbitrada. La revista Arcán de la Universidad de Trujillo está desactualizada. La revista Ciudad y Arquitectura de la UNI y Urbe son las únicas revistas que están en el catálogo genérico del Latindex. Pero el catálogo genérico es como un depósito donde todo el mundo llega y ninguna revista está realmente en el directorio, ni mucho menos un nivel de indexamiento en una especie de segunda liga de fútbol como podría ser Dalí, Cielo, en fin. Llegar a Scopus Easy es llegar a un nivel superlativo, o sea, eso es absolutamente fundamental, y si vamos a este ritmo, yo calculo que por lo menos en unos buenos 5 años de hacer una revista cada vez más madura, podemos acceder a esa posibilidad, pero no tenemos otra alternativa, tenemos que llegar a ese nivel, no hay otra alternativa. Hacer una revista y hasta publicarla es un asunto casi fácil ahora, cuesta relativamente barato. El problema no es hacer la revista ahora, sino mantenerla, hacerla sostenible en el tiempo. Y para eso se necesita, insisto, un personal profesional. Comentábamos con Roberto antes de esta jornada del esfuerzo heroico que tenemos que hacer todos los editores, hacer de diseñadores, diagramadores, correctores, en fin, ya conocemos todos esa historia. Arcu de Chile y Eure, cada una de las revistas tiene por 5 personas a tiempo completo en una oficina. El editor, el director, el que hace todo el trabajo de revisión de pares o gestión de los 100 revisores de pares que en el mundo están revisando los artículos, etcétera, etcétera. Es la única manera de mantener una revista así. Y eso implica inversión de dinero, que espero las universidades puedan entender, porque el beneficio es mutuo, el beneficio va y viene en este sentido, ¿no? Por otro lado, también el convencimiento que la única manera de que una revista se mantenga con el tiempo, el vigor y la actualidad en su gestión, como digo, es hacerla cada vez más profesional. A mis colegas que están dedicados a dirigir revistas, porque ahora en la UNI estamos sacando 3 revistas al mismo tiempo, que es una revista especializada en temas de planeamiento urbano regional, Devenir, una revista en patrimonio histórico,
Iguasi, que lo dirige Adolfo Córdoba, una revista especializada en vivienda, yo les he dicho personalmente que la revista no puede mantenerse de esa manera, que ellos tienen que dedicarse a tiempo completo a dirigir la revista, no es la hora o la media hora después de ser funcionarios o directores de oficinas de la universidad. Hacer una revista es una profesión y es un trabajo absolutamente estimulante, pero que requiere tiempo completo en este asunto. Y lamentablemente en nuestras facultades de arquitectura todavía no tenemos, a menos que gente como Octavio y Ángeles, estoy seguro, hagan honor a ese compromiso casi celestial que hicieron en esas 4 paredes de mi curso de seminario y crítica. Bien, yo quiero decir para terminar que hoy en día hay una suerte de boom de las publicaciones en arquitectura. Como nunca hay una cantidad enorme de publicaciones, no solo impresas, sino visuales, blogs, programas de televisión dedicados a la arquitectura, a la decoración, etcétera, que crean una suerte de imaginario arquitectónico popular o extensivo. Esto es bueno y malo también. Malo porque termina vulgarizando el conocimiento de la arquitectura y reduciendo a anécdotas o a una especie de farandulización del discurso arquitectónico. La universidad no puede caer en ese tipo de discursos, salvo aquellas universidades de segunda y tercera categoría que ustedes conocen. En realidad, lo que quiero decir es que en un escenario así hay un desafío, y eso siempre es estimulante, porque las cosas sin desafío no se hacen, y ese desafío es que no hay otra alternativa que ser buenos y de una excelente calidad. No tenemos posibilidades de cometer errores, porque ahora no hay, en todo caso, ni una mirada compasiva de algún amigo que dice que increíble, qué bueno la revista, pero no, eso no es posible, no se puede cometer errores. Y eso supone un desafío estimulante, y yo tengo la impresión que más allá de esos impases que los primeros números de nuestras revistas tienen, y en esto Limac tampoco se salva, creo que más allá de esto yo quiero felicitar con un sentimiento genuino, quiero alentar y quiero apostar porque Limac se convierta en una de estas revistas que son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la vida académica, el mundo de la investigación y la difusión en el país. Hay una competencia que me parece saludable entre todas las revistas que están hoy en día en circulación, y supongo que eso es una competencia que nos ayuda a todos a crecer, y de alguna manera la única alternativa que nos queda es descuartizar a los pocos arquitectos que publican y escriben decorosamente en este país, para que cada una de las revistas pueda tener por lo menos una cantidad de buenos artículos. Si no, tendremos que inventar seudónimos y hacer de las revistas, como alguna vez hice una revista con puros seudónimos y con un estilo variado. No diré qué número de mis revistas tiene esa historia, pero en fin, felicitaciones. Muchas gracias, doctor Ludeña. Por último, tenemos las palabras del director de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima, Enrique Bonilla de Toledo. ¿Qué tal, señoras autoridades? Señor vicerrector, señor decano del Colegio de Arquitectos, distinguidos profesores, alumnos. Bueno, en principio mucha emoción porque evidentemente cumplimos otro logro, otro objetivo dentro de los que nos trazamos cuando empezamos la carrera de arquitectura. Parece que fuera mucho tiempo, pero son apenas 5 años y un poquito más. Y en realidad este tema de la revista estuvo dándonos vueltas desde un principio, pero como todo en la vida tuvimos que ir primero construyendo el edificio, en el sentido de la palabra, el edificio de la carrera, y sentimos, como lo dice Octavio, creo, en el principio, que todo esto es producto de nuestra propia experiencia, que evidentemente la queríamos sacar adelante, y sobre un tema que nos parecía fundamental, neurálgico, que es el tema de pedagogía y arquitectura. Hace algunos años, cuando me preguntaban cómo iba a ser este tema de la carrera de arquitectura, yo les decía, lo único que te puedo decir es que vamos muy en serio, y
claro, en ese momento, cuando casi no había nada, uno podía decir, bueno, me imagino que será verdad. Además, si teníamos en cuenta que estábamos en una universidad tan destacada y tan importante para el Perú, creo yo, como la Universidad de Lima, este proyecto evidentemente iba en serio y creo que sigue yendo en serio, ¿no? En ese sentido, también nuestra revista va en serio y lo primero que le quiero decir a Willy es que nos espere Scopus, que ahí vamos, de todas maneras. Así que ahí estamos, ¿no? En esas estamos, y porque además ya, por ejemplo, la revista que de alguna manera nos ha servido también dentro de la escuela, estamos muy cerca, estamos integrados con la Escuela de Ingeniería Industrial y Sistemas, es la revista Ingeniería Industrial, que está indexada hoy en día, uno la puede revisar a partir de las páginas de internet, y creo que eso ya abre un camino, ¿no? Y claro, ellos tienen mucha más andadura, por decir este término que le gusta decir a los españoles, pero evidentemente en esa dirección vamos, ¿no? Esa dirección, y que en este número que evidentemente costó pues muchísimo, ¿no? Yo quiero, porque me toca además hacer algunos agradecimientos, en primer lugar a nuestro rector, al doctor Oscar Quesada, que de alguna manera nos inspiró un poco para el tema del IMAC, cuando él al inicio de su gestión dice, bueno, yo lo que quiero es que nosotros seamos la Universidad de Lima, es decir, la Universidad de la ciudad. Nuestro compromiso es con la ciudad, nuestro compromiso también es ambiental, pero fundamentalmente con la ciudad, y de ahí un poquito quedó esta cosa que después la conversamos, ¿no? Decimos, oye, ¿cómo vamos a responder a todo este reto? Y entonces apareció la idea del IMAC, en el sentido de acercarnos un poco al origen, un poco ir a la génesis de todo. ¿Y Lima qué es eso? O sea, Lima que es, según Garcilaso, que es el primer peruano en realidad, ¿no? Porque antes han habido españoles y incas, pero traía ambas cosas, y dice, bueno, el territorio está gobernado por un oráculo, al que todos lo llaman Limac, y quiere decir el que habla. Entonces esta metáfora de alguna manera nos sirvió para poder tipificar el nombre, y porque además Limac es el nombre del territorio, o sea, ese territorio donde el oráculo hablaba, le denominaban Limac, y que también los españoles después, aunque dicen que también es por la diferencia del quechua de la costa y de la sierra, esta L podía ser una L muy suave y terminar siendo Lima, o una R fuerte y terminar siendo Rimac. Y eso también nos alentaba, porque creo que la presencia de un río hablador, como se le conoce, ¿no? Por esta asociación a este oráculo, nos permitía pensar de que esta revista nos servía como un medio de difusión que nos permitía hablar. Y un poco por ahí vino el nombre, ¿no? Agradecer también a Jaime León, ¿no? Que ahora lo tenemos un poquito, no lejos, pero ya no tan cerca, digamos, como teníamos antes, permanentemente alentador de la carrera y de todos estos proyectos que en su momento comenzamos a gestar. Y lo mismo que Berta Díaz, ahora directora de la Escuela de Ingeniería. Creo que es muy importante la labor que hicimos, y sobre todo Jaime, en su posición de decano de industriales, con el aliento permanente de sus publicaciones, ¿no? A las que ya he mencionado. A nuestro director del fondo editorial, Giancarlo Carbone, que entusiasta, ¿no? Yo creo que Giancarlo, sobre todo en este tramo final y desde que él asume el cargo, le puso mucho énfasis, ¿no? A ir sacando adelante la revista, ¿no? Me dijo, tenía esta cosa que creo que pasa con esta revista, que la gente la va agarrando y le va tomando cariño, y eso lo veo permanentemente, ¿no? Ya Willy se ha expresado bastante sobre Ángeles y Octavio, y yo debo decir de Ángeles que yo creo que su nombre es porque son varias personas, o sea, no es un ángel sino varios, ¿no? Entonces ella no es una cosa que son proyectos académicos, y que puede ser la revista, las exposiciones, donde ya hemos agarrado cierto expertise y que merecería destacarse, y en fin, y las muchas cosas que vamos haciendo. Y yo hoy día le decía a Ángeles, pero tenemos hoy día la revista, la próxima semana tenemos a Jean Nouvel, la siguiente hacemos la semana de ingeniería y después otras cosas más, ¿no? Y me parece increíble pues todo este desarrollo, ¿no? Octavio, que ha sido nuestro primer editor,
y que dentro del estilo que hemos agarrado en la revista, que lo tomamos como referencia de otras revistas, como el caso de Anales de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, que nos ha servido mucho de referencia. Tendremos un editor para cada uno de los números, de esa manera lograremos que haya una identificación. Así que ahora la posta la va a recibir dentro de poco Martín Fabri, que se va a ocupar del siguiente número, que será Patrimonio, ¿no? Que en este momento ya va trabajándose, y el tercer número, que también ya está previsto, que será sobre vivienda, que lo hará el arquitecto José del Carmen Palacios Aguilar. Entonces tenemos una planificación más o menos armada de lo que serían 3 números en adelante, ¿no? Junto con Ángeles hay un equipo que probablemente siempre está tras bastidores, ¿no? Está Christopher Schreier, que seguramente está ahí premunido de alguna cámara fotográfica o alguna cosa que suele tener, y está Carlos Esponda, ¿no? Y lo mismo que tenemos un practicante, David, que por ahí también está, así que todos ellos son un poco artífices, junto evidentemente con todos los encargados del taller de remodelación. Es un equipo, Willy, que como verás se multiplica. Yo creo que son varios ángeles, ¿no? O sea, que van dando vueltas por todas partes, ¿no? Y bueno, agradecerles también a nuestros presentadores hoy día. Yo creo que es un buen momento para decirle a María Teresa Quiroz, agradecerle muchísimo a nombre ya de la carrera, el gran impulso que ha tenido la investigación para nosotros, ¿no? O sea, la verdad que yo recuerdo cuando vienen estas convocatorias y veo que las investigaciones en el tema de arquitectura se multiplican, y que lo debemos agradecer muchísimo, porque creo que le das un espacio, ¿no? A veces es un espacio difícil porque la investigación, como ha sido tratado en varios artículos, y lo ha dicho la propia María Teresa o Willy, la investigación de arquitectura es complicada, ¿no? Complicada porque nos manejamos un territorio que no somos propiamente una ciencia, a pesar de todo el esfuerzo epistemológico de Willy, ¿no? y que por lo general siempre estamos muy vinculados al arte, dentro de esta cosa que no hay que explicarle nada a nadie, que tú dices. Entonces, esa situación, ese territorio difícil de la investigación arquitectónica, creo que la Universidad de Lima se viene desarrollando con una normalidad y con una empatía que creo que se lo debemos muchísimo a su directora. En ese sentido, aprovecho la circunstancia para agradecerte. Y finalmente a Willy, el amigo Willy Ludeña. Yo no sé si debo decirlo así, porque Willy se va a molestar, pero creo que Willy empezaba a enseñar a la vez que yo empezaba a ser alumno, ¿no? Entonces, y teníamos una buena relación, y él por entonces cargaba una maleta, una maleta muy parecida a la que carga ahora, y ya tenía una revista que había hecho que se llamaba Trama. Espacio no llegué, ya yo no soy tan mayor, pero a Trama sí, y entonces me acuerdo del número 1 que Willy producía, vendía, ¿no? y el número, y que es un número hoy día de coleccionista, ¿no? Y Trama 2, que fue finalmente el último número, ¿no? Ahí terminó la revista, hecha pues en la euforia de los 70, de fines de los 70. Y Willy es un hombre de publicaciones, es un hombre de hacer revistas. O sea, yo que lo conozco muchísimos años. Urbe, por ejemplo, es un esfuerzo que lo lleva pues a la bancarrota cada cierto tiempo, pero la sigue pues sacando adelante, ¿no? Y con esfuerzo. Y alguna vez he hecho una cosa pequeñita, porque a veces me llamaban y me decían, necesitamos hacer cosas de este tipo, y es difícil, ¿verdad? Porque creo que este trabajo es un trabajo titánico, y seguramente nosotros también vamos a tenerlo siempre, ¿no? Porque es complicado. Ya lo has dicho tú, los arquitectos son ágrafos, ¿no? O sea, en general leen poco y escriben menos, ¿no? Y entonces seguramente que si dijéramos que nos dibujen toda la revista, lo harían con todo gusto, y evidentemente eso no es posible. No es posible porque evidentemente queremos y estamos tratando de sacar una cosa, como dije al principio, bien en serio. Bueno, pues muchas gracias a todos los colaboradores, muchas gracias a todos ustedes. Yo, en nombre de la Universidad de Lima y de la carrera de Arquitectura, de la Escuela de Ingeniería, les agradezco mucho su presencia, y creo que estamos muy alentados, y no se preocupen que seguramente dentro de un año, porque ese es el tiempo que nos hemos planteado, nosotros hemos decidido sacar de momento una revista al año, así que esperemos que en
próximo mayo estaremos encontrándonos nuevamente celebrando LIMAC 2 con Martín Fabri a la cabeza. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, arquitecto Bonilla. Con esto damos por terminada la presentación de la revista. Muchas gracias a todos por su cordial asistencia y a la Biblioteca Nacional por la acogida. Buenas noches.